Argentina, si bien es un esquema que está arraigado de muchos años y que no es algo novedoso ni mucho menos, fue novedoso quizás previo a las elecciones lo que ocurrió con todo el tema de Karina Milei y las coimas y ese escándalo que generó de alguna manera, algunos dicen, algún efecto sobre las elecciones que hubo en la provincia de Buenos Aires, y otros dicen en realidad lo que genera esta diferencia, pero ya son los análisis posteriores, es la cuestión económica y macroeconómica y microeconómica sobre todo del impacto que ha tenido el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei en la población, sobre todo en la población de la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del electorado a nivel nacional, ¿no? En esta cadena de hechos que van generando determinadas consecuencias, hablabas de, unas elecciones a las que se arribó o que fueron precedidas de determinadas discusiones o hechos en materia económica que son salientes y fundamentales para la vida de la gente, pero también de sospechas de corrupción, planteémoslo por ahora en esos términos, sí, claro, vinculadas a un área muy delicada, como nada menos que las políticas en materia de discapacidad. Esa elección pasó al gobierno nacional a nivel provincial en Buenos Aires, al oficialismo nacional, representado en el Partido de la Libertad Avanza. Le fue mal porque fue superado por creo que 13 puntos finalmente. Sí, son 14 puntos. Ahí está, por eso que podríamos definir como el panperonismo, ¿no? El lema Fuerza Patria asociado al peronismo y sectores aliados y en la provincia de Buenos Aires muy vinculado a la figura del gobernador Axel Kicillof. Y eso, ¿qué lunes? Eso pasó el domingo. ¿Qué lunes terminó generando? ¿Qué pasó el lunes en términos de consecuencias políticas? Mira, en principio habría que decir que las reacciones o lo que se esperaba como reacciones del gobierno a partir de lo que denominaron, ellos mismos autodenominaron una paliza que sufrieron por parte del peronismo de la provincia de Buenos Aires, se preveía en principio una reacción medio fuerte, contundente. Muchos hablaban de posibles cambios en el gabinete y salida de algunos ministros. Incluso se mencionaba la posibilidad de que saliera el ministro de Economía, Toto Caputo, pero finalmente no ocurrió eso, y lo que ocurrió fue que en principio aparece como una idea de suturar la interna abierta que tenía el propio oficialismo de cara a las elecciones previas, cuando se decía que al quedar por fuera los sectores alineados a Francos, el jefe de gabinete, pero también a Santiago Caputo, que manejaba la Secretaría de Inteligencia y demás, y afirmarse en Sebastián Pareja, en los primos Menem, en Karina Milei, habían dejado de lado eso y había generado ciertas rispideces. Bueno, la prueba electoral fue muy mala, fue muy fallida, empezaron a tirarse algunas culpas, empezaron a tirarse algunos enojos y comentarios, un retroceso. La salida de Javier Milei fue bastante tranquila esa noche de domingo, donde dijo, bueno, reconocemos la derrota, escuchamos, vamos a cambiar algunas cuestiones políticas, no vamos a cambiar el rumbo en lo económico. Y eso efectivamente, si vos te mirás lo que pasó el lunes, ocurrió. Tuvo 2 reuniones en Casa Rosada con todo su gabinete. En la primera dirimieron algunas cuestiones internas, en la segunda dirimieron qué iban a hacer de acá en más y presentaron una serie de medidas que en principio uno podría decir, ¿qué cambió? Porque esta idea de que iba a cambiar el gabinete al final no prosperó, y lo que se presentó fue una mesa política, de coordinación política, que tiene a las mismas figuras que ya estaban en esa mesa política. La novedad quizás porque está Martín Menem, Karina Milei, está Santiago Caputo, está Toto Caputo, está Patricia Bullrich. Lo único que cambió quizás es y está Francos, por supuesto, el jefe de gabinete, la presencia de Javier Milei, que hasta ahora en la mesa de coordinación política de gabinete no se reunía con los funcionarios y la manejaba su hermana Karina Milei. Entonces, la presencia de Javier Milei aparece como relativa novedad. Obviamente igual es el presidente y estaba encima de las decisiones. Lo segundo que aparece, además de esa mesa, es una supuesta convocatoria al diálogo o una mesa con los gobernadores. Yo creo que eso habría que tomarlo con pinzas. Primero porque los gobernadores ya respondieron hoy, algunos que están aliados en esa especie de tercera fuerza, dijeron que no confían mucho en esta mesa de diálogo del presidente y que iban a ver a qué se refería. Segundo, porque en realidad el domingo a la noche Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, gran ganador de la elección en algún sentido, llamó y dijo, quiero y estoy esperando que el presidente me llame al diálogo. Quiero hablar con él, quiero hablar de cómo creo que las cosas deberían ser de acá en más para tratar de mejorar el país. Y ayer el lunes dijo, no recibió ningún tipo de llamado. Sí recibió un mensaje de Francos, del jefe de gabinete, que lo felicitó por el triunfo. Nada más, quedó ahí. No recibió ninguna convocatoria por parte del gobierno nacional. Francos es el más político de los integrantes del elenco de gobierno. Sí, ¿no? es el más político, es el jefe de gabinete y es exfuncionario de Alberto Fernández. Claro. O sea, todo eso, digamos. Entonces, obviamente, es quien articula con los sectores del territorio, de los gobernadores y demás, y también con el peronismo en algún sentido. Y también es quien dijo, después de las elecciones, acá el problema es que la macroeconomía no llegó a la microeconomía. Es decir, los efectos del supuesto ordenamiento de la macroeconomía en términos inflacionarios y en términos de pérdida de reservas, en términos del manejo del dólar, no habrían derramado sobre la población en términos de microeconomía, entonces la gente no lo está sintiendo esos cambios. Bueno,
algunos le contestaron y dijeron, no, al revés. Los efectos de la macroeconomía y el ajuste se están sintiendo en la microeconomía y por eso la población le dio la espalda a la Libertad Avanza. En ese sentido, sumo un pequeño detalle, si uno mira los números en frío de la votación, es verdad que el peronismo creció unos 300.000 votos en la provincia de Buenos Aires respecto a 2021, sí, que es la última elección, aunque fue a nivel ejecutivo, pero la Libertad Avanza perdió, incluso en su suma con el PRO, perdió muchos votos y muchos otros fueron al ausentismo y en blanco. Con lo cual hay que ver, si bien el ausentismo la presencia fue del 61%, fue una elección que tuvo mucha merma en la participación electoral, al igual que todas las que vienen ocurriendo en la República Argentina, no fue tan baja como quizás se esperaba que fuera. Entonces ahí hay un intermedio. ¿Será que los que no fueron a votar son los desencantados de este gobierno? ¿Será que son igual algunos que se van a repartir en la próxima elección del 26 de octubre? Ahí es donde empiezan los análisis y las disputas. Y entonces, esta mesa de diálogo que armó con los gobernadores, te decía, los gobernadores recién contestaron hoy. Martes ya contestaron y dijeron que no confían mucho en eso. Kicillof no recibió un llamado. Entonces, habrá que ver si le alcanza eso como particular. Recordemos que en el último mes y medio, Javier Milei recibió muchos reveses en el Congreso, donde perdió 17 votaciones. Las 17 votaciones de este año las perdió, donde le fueron para atrás con vetos presidenciales, donde le insistieron con leyes que él había vetado, donde le impusieron algunas leyes que ahora tiene hasta el 11 de septiembre para poder decidir si va a vetar o no, por ejemplo, la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia del Hospital Garrahan, con lo cual hay todo un componente de cuestiones políticas que desde la oposición, no solo el peronismo o el kirchnerismo, sino oposición también de gobernadores, le están marcando el terreno y que Milei con esta especie de mesa de diálogo con los gobernadores intentaría desactivar. Por la respuesta muy breve y muy rápida y muy reflexiva de hoy, parecería no funcionar, pero veremos. Eso a nivel de las consecuencias del resultado electoral, o por lo menos de las primeras consecuencias a nivel del gobierno nacional o del oficialismo que implica e involucra al gobierno nacional. ¿Cómo pegó esto en la principal fuerza opositora, que es el peronismo y sectores aliados? Uno ingenuamente podría decir deben ser horas de armonía. Sin embargo, sabemos que no. Contanos a propósito. Bueno, es interesante. Lo primero que hubo fue como, si uno mira incluso el festejo, la celebración y hasta el discurso de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ese domingo a la noche, que fue un discurso festivo, bastante combativo y también de agradecimiento general. Él agradeció a Cristina Fernández de Kirchner, le agradeció a Sergio Massa también por haber sido artífice en algún punto de la unidad y todos los discursos, por lo menos on the record, fueron en la idea de vamos por la unidad, vamos por esto, y desde el público le contestaron Axel Conducción. Cuando dicen Axel Conducción no es solamente en términos de la provincia de Buenos Aires, sino es con miras a 2027 y con la idea puesta en, ok, hasta ahora, si la interna del Partido Justicialista era el kirchnerismo a la Cristina Fernández de Kirchner con su hijo Máximo Kirchner, la Cámpora, versus Axel Kicillof tratando de, si bien es un hijo putativo de Cristina Fernández de Kirchner en términos políticos, tratando de imponerse como una nueva autoridad, una nueva figura de renovación. Y por último, ciertos sectores peronistas más conservadores que hasta ahora no tendrían el mayor lugar o la mayor incidencia, esta elección lo unge o lo pone a Axel Kicillof como diciendo, mira, yo decidí desdoblar esta elección, me jugué por ese desdoblamiento. Cristina Fernández de Kirchner estaba en contra de desdoblar las elecciones, que son respecto a las nacionales del 26 de octubre. No solo me fue bien, sino que además le dimos, lo que otra vez dicen incluso en el oficialismo, una paliza al gobierno de Javier Milei. Esto me pone en un lugar de estratega político y de dirigente que puede comandar al peronismo. Por lo menos, insisto, desde la gente que estaba ahí vitoreándolo y festejando. Ayer lo que ocurrió fue muy llamativo. Él, si bien Kicillof recibió este mensaje de francos y por otro lado recibió llamados de Yamandu Orsi, recibió llamados de Gabriel Boric, recibió llamados de Lula da Silva, dijo que recibió llamados también desde Yolanda Díaz desde España y muchos dirigentes regionales que ven en él el emergente de una figura progresista que podría unificar a la República Argentina con estos sectores progresistas que dan en Latinoamérica y tal vez en España. No recibió el llamado, dijo, no habló con Cristina Kirchner. No solo no habló, sino que además hubo un comunicado que levantó suspicacias, que es el Partido Justicialista Nacional, dirigido hasta que fue condenada por Cristina Fernández de Kirchner, aunque todavía maneja los hilos, está José Mayans al frente, le mandó un saludo, un festejo, una comunicación oficial al PJ bonaerense, dirigido por Máximo Kirchner. Y no mencionó, que este es el gran tema, porque que festeje o que celebre al PJ bonaerense era dentro de los cánones normales, digo, es el que ganó en la elección de ayer, del domingo,
pero no menciona a Axel Kicillof. Menciona a los intendentes, menciona al PJ, menciona a los militantes, menciona a la fuerza, dice vamos con todo para adelante, y no menciona al gobernador, en lo que, sin hacer sobrelecturas, podría ser un primer indicio de que todavía la rispidez y la idea de la unidad prendó, porque efectivamente han ganado gracias a esa unidad, pero que todavía están dirimiéndose quién se va a quedar con la conducción de esa unidad. O sea, se eligió un camino de reconocimiento y de celebración puramente institucional que puenteó a la figura política que aún sin haberse candidateado a nada el domingo, porque Kicillof no era candidato a nada, en la lectura política se señala como la gran ganadora del día. Sí, sobre todo porque él en algún punto, cuando vos sos oficialismo, en este caso es el oficialismo provincial, y tenés que tener una elección de medio término donde se pone en juego una serie de bancas en la legislatura provincial, insisto, de alguna manera estás auditando tu propio gobierno, ¿sí? Es lo que suele pasar, incluso cuando el 26 de octubre sea la de medio término nacional, se lee como una auditoría del gobierno de Javier Milei. Entonces, en este caso, ponía en juego esa auditoría por un lado y fue refrendado por amplia mayoría. Cristina inicialmente quería que estas elecciones no fueran en esta fecha exactamente separadas de las que van a venir en octubre. Recordemos que previo a la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ella proponía que se hiciera todo el 26 de octubre y ser ella candidata en la tercera sección, ¿sí? Bueno, después quedó obviamente inhabilitada por una cuestión judicial. Y algunos decían, bueno, lo que quiere es nacionalizar la elección, es decir, que la elección no sea solo para dirimir si Kicillof es o no un buen gobernador, sino que la gestión de Javier Milei es dañina para toda la población, entonces que en ese sentido hubiera una disputa de dos modelos, mileísmo versus kirchnerismo o peronismo o la posibilidad de un progresismo eventualmente en el futuro. Esa elección fue descartada por Axel Kicillof, que insistió, llevó incluso a una disputa muy fuerte el día del cierre de las listas. Que mucha gente no entendía porque le parecía una discusión muy técnica sobre cuestiones electorales y votar al mismo tiempo, votar separado, ¿no? Sí, también generaba mucha angustia y mucho malestar en las bases militantes del peronismo y del kirchnerismo, porque decían, estamos discutiendo minucias, por decirlo de alguna manera, cuando la población la está pasando mal. Hay un ajuste brutal sobre la población, pérdida de destrucción de empleo, pérdida de poder adquisitivo, y están discutiendo quién va a encabezar y si las elecciones van a ser de una manera o de otra. Entonces, esto finalmente se comprueba como algo no menor en el sentido del resultado que tiene las elecciones del domingo y sobre todo, insisto, por la lectura de los analistas, de los militantes y también de la propia fuerza política de quién va a ser quien dirija de acá en más la conducción de ese sector. Otra vez, falta un montón para 2027. Una vida. Ayer Kicillof salió a hablar en varios medios y dijo, falta mucho para eso, pero no pudo esquivar a la pregunta, porque en otra época hubiera dicho, no, eso no está en discusión. Dijo, falta mucho, pero bueno, esto nos da un espaldarazo para empezar a construir. Entonces ya empieza a aparecer 2027 como un horizonte lejano, pero ya no tanto. Sí, de hecho, ya hace unos meses cuando empezó a volverse pública su discrepancia con Cristina Fernández, él presentó públicamente dentro del mundo peronista su propio sector que se llama Movimiento Derecho al Futuro. Es decir, hay todo un trabajo de construcción de algo que mucha gente piensa tiene que desembocar por lo menos en un intento de candidatura presidencial. Después se verá si lo consigue o no. Bueno, ahí va a aparecer como la lectura de esto que decía recién de la pérdida de votos de la Libertad Avanza y del PRO y la sumatoria mucho en menor grado del peronismo. Habla de que hay todo un sector de gente que decidió no votar o bien votar en blanco y anular, pero ya no apoyar a ninguno de los sectores políticos. Esto que se viene demostrando con una cuestión de hastío a la oferta electoral, entonces una cuestión de crisis por el lado de la demanda, ya no de la oferta, pone en jaque la idea de si el peronismo podrá o no montar un esquema y una estructura o una estrategia política electoral que seduzca a estos sectores. Por un lado, a los que están desencantados, pero que definitivamente dicen, bueno, yo fui convocado por Javier Milei a renovar algo, a cambiar algo, a ir contra la casta. Siento que esto lo que yo decía hace unos días, se castificó, Javier Milei se castificó con el tema de las coimas, Karina Milei y todo lo que generó. La población empezó a ver que no hay tal renovación en algunos sentidos, entonces no decidió de ese lado volcarse masivamente al peronismo, sino decidió quizás dejar de participar o ir al blanco y al anulado. En alguna medida hay que ir al análisis más fino, pero esto ya empieza a verse en los análisis de los detalles y los datos. Dos preguntas sobre el cierre, porque aparte sabemos que estamos al límite del tiempo, no solo del programa, sino de tu tiempo. Sí, perdón. Primero, recién mencionaste, pero la verdad es que la circunstancia merita hablar bastante por todo lo que está en juego y porque me parece que la agenda se está moviendo minuto a minuto en la política argentina, incluso a nivel del gobierno. Pero recién mencionaste a la cuestión de los gobernadores, ¿no? Las y los gobernadores. Sí. Y la eventual conformación en un contexto de debilitamiento de la actual opción de derecha que está en el gobierno, de un nuevo polo que finalmente sea el que
en frente a la opción peronista o kirchnerista que pueda presentarse al 2027. Sí. ¿Entendés que eso está madurando? Que figuras como el gobernador, por ejemplo, de Santa Fe, Puyaro, o de Córdoba, Yarlora, que es un peronista más conservador, o eventualmente otros, pueden estar hoy perfilándose para terminar ocupando ese lugar, sobre todo si la Libertad avanza y Milei se terminan desgastando? A ver, yo creo que ninguno de esos sectores puede reemplazar, incluso de acá, 2027, incluso a la próxima elección, a la Libertad Avanza alianza con el PRO. Digamos, ninguno, de hecho, en el escenario de la derrota estaban Bullrich, estaban los otros sectores del PRO que se quedaron alineados, estaban ahí abajo y siguen participando. Yo no creo todavía que esté abierto el camino como para un éxodo masivo hacia una nueva opción, sí en el futuro. Todavía no me parece que estemos en ese momento. Habrá que ver si logra suturar o no cuestiones, sobre todo económicas, macroeconómicas y sobre todo el dólar. Son 30 jornadas hábiles de cotización de dólar de acá a 26 de octubre. Hay que ver cuánto de eso impacta o no en el humor popular de cara a las elecciones. Me parece que, en realidad, si uno mira los números de la elección del domingo, que no estaba puesto en juego esta opción todavía, pero sí había una opción con algunos sectores, con este sector Somos y Hacemos y demás, que unificaba a algunos intendentes y algunos sectores experonistas algunos, otros expro, otros exradicales, que trataban de forzar una tercera posición. Sacaron solo un 5% de los votos, un poquito más, poquito menos. Fue una opción muy minoritaria. En algún lugar lograron instalarse como una tercera fuerza, pero incluso quedaron igual que el Frente de Izquierda y los Trabajadores, con lo cual no parecería montarse como una opción de poder real de cara a lo que es el futuro, ni para el 26 de octubre, ni sobre todo para 2027. Me parece que todavía está muy inmadura esa opción. Obviamente habrá que ver, porque después pasa esto, controla el dólar, se mantiene más o menos atado y el 26 de octubre logra revertir. Los analistas también dicen, ojo, no es lo mismo una elección nacional el 26 de octubre, es probable que este golpazo impacte en el oficialismo, pero también en los votantes. Habrá que ver. Para cerrar, Sí. además de integrar el equipo de la diaria, integrás el equipo de Dopamina, ¿no? Esta propuesta de streaming uruguaya que ha sido denunciada desde el gobierno argentino porque allí en los días anteriores se difundieron algunos de los audios de conversaciones de personas vinculadas al gobierno argentino, por ejemplo, de la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, Karina Milei, que producto de una decisión judicial en Argentina no se pueden difundir, lo que abre una discusión con respecto a la libertad de expresión y condicionamientos que a muchas personas nos parece que son inadmisibles. Me interesa que nos cuentes, como integrante del equipo de Dopamina, cómo están viviendo este momento en el que un gobierno, ¿no? El gobierno de otro país, el gobierno de la Argentina, emprende esta acción judicial que lo señala. Me consta que hay un equipo de profesionales de la abogacía que les está asesorando, pero desde adentro y en la medida de lo que se pueda, ¿qué responden? No, en principio, más allá de la respuesta, digamos, que está ahí oficial y demás, me parece que hay una cuestión del gobierno de Javier Milei que en principio, y sobre todo en el caso argentino, en principio esa intencionalidad de censura previa que logran, porque logran una medida cautelar de un juez bastante polémico en Argentina. Cautelar que tiene alcance en territorio argentino. Sí, no solo tiene cautelar alcance en territorio argentino, sino sobre audios, porque específicamente lo dice la medida, sobre audios grabados supuestamente en Casa Rosada con esta persona. ¿Qué pasa? Ocurre que el audio que pasamos en Dopamina la otra vez, que no se sabe, se presume que sería, porque en realidad quien responde a eso es Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, que hace un tuit donde dice, en el hipotético caso de que esto fuera real, esto fue grabado ilegalmente en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Entonces empieza a sostener que esto habría sido grabado en otro lado, y entonces podría parecer como que la cautelar, que supuestamente caía sobre una serie de audios, no incluiría a estos, otra vez, en el caso de que fueran reales. Incluso la propia denuncia o la ampliación de denuncia que hace el gobierno, el abogado Soto del gobierno argentino, dice esto, dice, bueno, en un tuit en la red social X de Dopamina se difundieron unos audios que habrían sido obtenidos por algún grupo de gente ilegalmente, y en el caso de que fueran ciertos, como dijo el doctor Menem en su cuenta de X, habría que ver si no fueron cometidos de forma ilegal y pido que se tenga en cuenta y se investigue. Punto. El fiscal que tomó la causa en ese momento en la Argentina decidió no hacer lugar al pedido de Patricia Bullrich explícitamente del gobierno argentino, que era interceder y tomar a los periodistas, ir al domicilio de los periodistas, allanarlos e incluso pedirles que dieran cuenta de su material. Su fiscal Stornelli, que es muy afín a hacer lo que le pide en general el sector político de ese lado, y dijo no.
es inviolable la fuente de los periodistas, no vamos a ir para ese lado, no vamos a ir por ese lado, con lo cual a mí me parece que es una medida un tanto desesperada que creo, veremos, no tendrá mayores efectos, pero veremos. Bueno, nos interesaba también incorporar esa visión. Y un agradecimiento a todo el arco político uruguayo que además se plantó ante eso y dijo, no, acá sostenemos la libertad de expresión, la libertad de prensa y más allá de lo que uno pueda pensar o no de los diferentes sectores, todos se alinearon en pos de sostener una defensa bastante cerrada de lo que hizo Dopamina, con lo cual estuvo bueno, que fue una especie de compañerismo, solidaridad con el periodismo argentino que estaba censurado y dijimos, bueno, vamos a poder mostrar eso.